Muy buenos días a todos y bienvenidos. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta nueva sesión de nuestra serie de seminarios sobre la reforma fiscal de Estados Unidos. El día de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, platicaremos un poco más de cómo la reforma fiscal de Estados Unidos afecta a sociedades y entidades con inversiones en Estados Unidos. Como saben, la reforma fiscal que pasó el 4 de julio pasado ha tenido cambios significativos en operaciones, tanto personas físicas, personas morales y en temas internacionales. En sesiones anteriores visitamos tanto el tema del proceso fiscal para una reforma de Estados Unidos y cómo afecta a personas físicas. El día de hoy nos enfocaremos en temas de entidades, en los créditos fiscales para energía renovable, cómo cambia eso para los proyectos que están en vigor. Y la próxima sesión platicaremos sobre temas internacionales. Antes de empezar, les recordamos que la próxima semana esperamos ver a muchos de ustedes en San Diego, donde estaremos celebrando la 20ª edición del Procopio International Tax Institute, donde tenemos preparados paneles y nos acompañan expertos en materia fiscal tanto en México como en Estados Unidos para ver los temas más relevantes que estamos viendo en la región. También les recordamos que ese programa está hecho en colaboración con la rama de Estados Unidos de IFA, International Fiscal Association, y el programa de impuestos de la Facultad de Derecho de Georgetown. También habrá una sesión especial en la que el grupo de Georgetown nos platicará sobre las oportunidades de hacer una maestría, incluyendo versiones online en el campus de aquí en Washington, D.C. Para el día de hoy estaremos presentando Jorge Oven y su servidor Pedro Corona. Creo que ya muchos de ustedes nos conocen. Jorge trabajó muchos años en el IRS, en el área de Chief Counsel, que son los abogados internos del IRS, tanto dando asesoría interna como escribiendo reglamentos en materia fiscal. Y hace un año se incorporó a Procopio y nos apoya. También trabajó recientemente en el Congreso asesorando en temas de proyectos de legislación fiscal. Su servidor, Pedro Corona, también basado en Washington, D.C., dirijo la práctica fiscal internacional de Procopio desde acá. Bueno, les recuerdo que la plática de hoy será en español. Recibirán los materiales al final de la presentación y también recibirán un link para poder ver las sesiones anteriores en caso que tengan interés sobre esos puntos. La agenda para el día de hoy, platicaremos unos minutos de qué está pasando aquí en Washington, D.C., darles un update sobre ese tema. Segundo, veremos en términos muy generales cuáles son los cambios principales en materia de empresas y entidades haciendo negocios en Estados Unidos. Y nos enfocaremos un poco más en un par de temas, ¿no? El bonus depreciation, la deducción inmediata de inversiones o amortización acelerada, y también en el tema de los créditos fiscales por energías renovables. Y finalmente, pues platicaremos sobre qué podemos esperar en las próximas semanas en materia fiscal y presupuestaria aquí en Estados Unidos. Con eso empezamos con la actualización de temas fiscales y legislativos aquí en Estados Unidos. Jorge, ¿por qué nos dices qué está pasando y qué podemos esperar? Muchísimas gracias, Pedro, y bienvenidos a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Como algunos de ustedes sabrán, el gobierno de Estados Unidos está cerrado. Está cerrado desde el 1 de septiembre de octubre, debido a que el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre el presupuesto fiscal del gobierno para este año. ¿Cómo impacta esto? Pues muchísimas agencias esenciales no están prestando servicios, y las que están prestando servicios limitados. El presidente Trump ha utilizado esto como un mecanismo, una herramienta para seguir reduciendo la presencia de algunas agencias, y en las semanas iniciales del shutdown, del cierre del gobierno, intentó despedir a muchísimos empleados de distintas agencias del gobierno. El caso, como era anticipado, fue a la corte, y las cortes han dicho que el presidente Trump al momento no tiene la autoridad legal de despedir personas o empleados del gobierno durante un cierre del gobierno. Veremos a ver qué sigue y qué sucede con los casos, pero al momento el gobierno está cerrado. Ciertas agencias siguen trabajando con personal limitado. ¿Y cómo están haciendo eso? Pues el gobierno ha redirigido ciertos fondos de algunos vehículos que ya estaban financiados bajo la legislación anterior para cubrir gastos corrientes. Eso es una medida que tiene una durabilidad o una vigencia limitada, ya que esos fondos en algún momento también se terminarán. El impacto principal ha sido, al menos en el punto fiscal, que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos está
cerrado, por lo que si tienes una consulta, quisiéramos obtener una transcripción de créditos de una cuenta, someter un ruling request, cualquier tipo de consulta, el gobierno está cerrado, no hay nadie que nos asista. Eso ha sido muy problemático para clientes que pudieran tener temas de controversia, como hemos visto con algunos de nuestros clientes, ya que el tema sigue vigente, pudiera seguir acumulando intereses y penalidades, pero no hay una oportunidad, una avenida para discutir esos temas. Entre otros temas, una preocupación muy significativa es que los lados no están hablando, los republicanos y los demócratas en el Congreso no están teniendo ningún tipo de discusión, por lo que se hace casi imposible que haya una resolución. Aunque el Partido Republicano sí tiene la mayoría del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, no tiene votos suficientes para unilateralmente aprobar una legislación fiscal, una legislación de presupuesto para el gobierno para este año. Mientras no hayan estas conversaciones, el gobierno sigue cerrado, ya van 22 días y no hay una fecha tentativa de cuándo se pueda resolver el tema. Igualmente, en el tema fiscal, inversionistas que pudieran tener un reintegro eh, relacionado a una declaración de Estados Unidos pudieran verse afectados, ya que su reembolso o reintegro pudiera ser retrasado, salvo que la declaración sea procesada sin ningún tipo de error de consulta y el servicio de rentas internas automáticamente le emita un reintegro. Pero no sé si tienes algún Sí, comentario digo, respecto a esta área. básicamente creo que vamos a tardar más en recibir respuesta de parte de la IRS, tanto en procesos abiertos de auditoría. La verdad, la mayoría de los casos no necesariamente son procesos en los que estamos en contra de la IRS, sino muchas veces es trabajar en conjunto y desafortunadamente eso también lo estamos viendo retrasado. Pero bueno, hay que estar al tanto de eso y por lo pronto no hay mucho más que se pueda hacer. Al final platicaremos un poco de cuáles son los factores que pueden influir en llegar a una negociación. Pero Sí, bueno, y un adelante. punto adicional aquí, un tema que sí sabemos de conexiones y fuentes que conocemos en el área de Washington, D.C., que al menos el Tesoro de Estados Unidos, lo que es la Oficina de Legislación Fiscal, el equipo entero sigue trabajando y sí están cobrando. Como discutiremos más tarde en esta sesión, sube y aumenta muchísimo la presión cuando los empleados tienen que trabajar y no están cobrando. Pero al momento sabemos que el Grupo del Tesoro, que maneja legislación principalmente relacionada a lo que es la reforma fiscal del 4 de julio, siguen trabajando a tope con la meta de ir emitiendo reglamentos y otro tipo de guidance, de directrices relacionadas a esa reforma fiscal, Pedro. Así que ahora sí. Sí, adelante. Bueno, empecemos a platicar sobre los cambios en materia corporativa derivado de la reforma fiscal. El primero de los puntos que vamos a platicar hoy es precisamente el de depreciación inmediata de inversiones, ¿no? Uno es la deducción inmediata de gastos de investigación y desarrollo. Recordarán que hubo de la reforma previa de Trump un beneficio fiscal que dejó de tener vigencia en 2022. Eh, Hasta 2022 se podía deducir inmediatamente en el mismo ejercicio los gastos de investigación y desarrollo. A partir de 2022 se tenía que volver a amortizar y se depreciaba a través de 15 años. Con la reforma fiscal, a partir de este año se puede volver a deducir en el ejercicio en que se hagan los gastos de investigación y desarrollo. Hay ciertas limitantes que tienen ahí en la pantalla en cuanto a montos, y esto siempre y cuando el gasto de investigación y desarrollo se haga en los Estados Unidos, ¿no? Es parte de la idea del reshoring, de traer a Estados Unidos ciertas inversiones. Pues, esto se hace, es consistente con ese objetivo. Si vamos a la siguiente, Sí, Pedro, y un eh, punto muy importante aquí, como hemos mencionado en webinars anteriores, el mecanismo por el cual se aprobó esta legislación fue el proceso de reconciliación y como hemos repetido en un sinnúmero de ocasiones, para que el Congreso pueda aprobar estas medidas legislativas, la matemática tiene que sumar y cuadrar. Por tanto, si se ofrece un beneficio, el gasto de ofrecer ese beneficio tiene que ser sufragado con algún otro mecanismo. Por lo tanto, por eso es que cuando fue aprobada la reforma del 2017, esta disposición en particular empezó a tener un efecto reducido a partir del 2022. En este caso, esta disposición en particular tiene un efecto, una fecha de aplicabilidad posterior al 2025, por lo que no le aplicaría al 2022, 2023 ni 2024.
No obstante, en el caso de contribuyentes, como define la legislación de small businesses, y esas son las que tengan annual gross receipts de $31 millones o menos, sí pudieran aplicar esta disposición retroactivamente, como si la reducción que entró en vigor en el 2022 no hubiese surtido efecto. Sí, esta parte, que es lo que vamos a abordar un poco más adelante con más detalle, es lo que conocemos como la deducción inmediata de inversiones o amortización acelerada, que es básicamente si se adquiere un bien de activo fijo, se puede deducir el costo total en el ejercicio en que se adquiera, ¿no? Hay ciertos requisitos, los vamos a ver más adelante. Fue parte de un beneficio que ya existía con la reforma anterior, otra vez que por el mecanismo que mencionó Jorge, de que tenían que cuadrar las cuentas, dejó de tener vigencia en 2022 y se retoma a partir de este ejercicio, ¿no? Digo, otra vez lo vamos a ver con más detalle en un par de minutos. Pero algo que es relevante también aquí, que es similar, pero no es exactamente lo mismo, es otro beneficio que se puede tomar, que es la deducción, que también implica deducción inmediata y o amortización acelerada, que es ciertos activos que se adquieran. Se puede optar a diferencia de la deducción inmediata que vamos a ver más adelante, pero esta es optativa, no aplica de manera automática, se tiene que elegir y es para ciertos contribuyentes que tengan ingresos menores a ciertos montos, ¿no? Que es los que tienen ahí en la pantalla, hasta 4 millones. Y aunque podría aplicar ambas, tanto esta deducción inmediata para gastos de pequeñas empresas como la deducción inmediata de inversiones, generalmente la vemos que es de manera conjunta, ¿no? Hay un par de diferencias importantes, por ejemplo, esta que tiene en la pantalla no puedo deducir gastos de tal manera que me genere una pérdida en el año actual. Entonces, hay cierto límite que aplica otra vez para que no me genere pérdida, mientras que la otra que vamos a ver sí la deducción inmediata me puede derivar una pérdida en este año que puedo aplicar en otros ejercicios. Entonces, esta no me puede derivar una pérdida, pero aquí es un poco más benévola en ciertos gastos, sobre todo en mejoras en materia inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos gastos para los que no podría aplicar la deducción inmediata de inversiones, que vamos a ver más adelante, pero que sí puedo aplicar esta, por ejemplo, si voy a cambiar un sistema de aire acondicionado, si voy a cambiar, no sé, el techo de un edificio. Hay ciertos gastos, otra vez, que sí califican para esta y no para la otra deducción. Entonces, generalmente clientes que vemos en circunstancias similares aplican ambas. Por una parte, lo que pueda calificar para esto y si tienen alguna limitante por el tema de pérdidas o por el tema de ejercicios, pues ya aplican la otra que es de manera automática, ¿no? Y un punto adicional es que, para entender un poco la historia y por qué es que terminamos con ambas disposiciones, esta disposición existe hace más tiempo o anterior a la reforma fiscal del 2017. La reforma del 2017 incluyó el bonus depreciation, lo que fue pensado inicialmente como una medida temporal. No obstante, esta sí estaba en el código y cuando la del el bonus depreciation empezó a reducir el beneficio en 2022, esta disposición seguía en el código, seguía en efecto. Así que si digamos esta disposición existía anteriormente, tenía un beneficio, digamos, un poco más enfocado en contribuyentes con estos, digamos, un poco que generen menos ingresos que cualquier contribuyente gigante o otro contribuyente, pero debido a que se aprobó esta reforma fiscal extendiendo los beneficios de la reforma fiscal del 2017, terminamos esta situación en que tenemos ambos. Y no son mutuamente exclusivos y típicamente un contribuyente, un inversionista en Estados Unidos pudiera beneficiarse de ambas. Recibí una pregunta y quisiera aclarar, sí, mira, muchísimas de estas disposiciones son de materia doméstica de Estados Unidos, pero sí le aplicarían a cualquier inversionista que tenga una empresa en Estados Unidos. Y es una oportunidad buenísima de planificación fiscal. Sí, por último, uno de los cambios importantes para empresas es el límite en la deducción de intereses. Hasta hasta que aplicaba la reforma fiscal de Trump la anterior, la deducción de intereses estaba limitada a ingresos antes de ir reincorporando impuestos e ingresos por intereses, ¿no? Entonces, la deducción era lo que se conoce como EBIT. Ahora, con la reforma fiscal, regresamos a lo que estaba antes de la reforma anterior, que es EBITDA, ¿no? Entonces se reincorpora al parámetro o a la medida para el límite de la deducción de intereses, depreciación y amortización. Y
el tope es 30% de EBITDA, no de EBIT, ¿no? Entonces, prácticamente nos permite tener una dirección más benéfica para los clientes. Otra vez depende caso por caso, pero en principio es una disposición que aumenta la posibilidad de el monto a deducir de intereses para ciertos contribuyentes, ¿no? Sí, y en términos generales, esta disposición es lo que decimos anti-taxpayer friendly o government favorable, porque básicamente limita la deducción que un inversionista en Estados Unidos pudiera tomar. No obstante, esta modificación es favorable para los contribuyentes porque, como dice Pedro, les permite tomar una deducción mayor. Muy bien. Ahora vamos a tocar base en el tema de bonus depreciation con un poco más de detalle. Como Pedro les explicó, esta disposición lo que provee es una deducción por depreciación acelerada al 100% en el año corriente. Esta disposición fue primera vez provista en la reforma fiscal del 2017 y lo que permite es que un contribuyente o una empresa de Estados Unidos tome el gasto en su totalidad en el año que la propiedad es adquirida y puesta en servicio, lo que significa que si uno adquiere, digamos, un camión, un avión, eh, hace mejoras a propiedad inmueble, adquiere computadoras, adquiere plataformas, software para el negocio, en vez de tener que capitalizar el activo y depreciarlo a través de un periodo extendido de tiempo, pudiera tomar como deducción la base fiscal adquirida en su totalidad en el año invertido, en el año corriente. Lo que significa que sirve como un mecanismo muy eficiente para mitigar el impacto fiscal en el año. Digamos que un contribuyente genera $100 de ingreso en el año. Si no hace ningún tipo de ajuste o toma ningún tipo de deducción, pagaría $21 de impuestos ese año. No obstante, si el mismo contribuyente adquiere un edificio, no un edificio, adquiere un camión que vale con un costo de $100, que esa sería su base fiscal, entonces su ingreso de 100 es reducido por esta deducción de 100 por el costo del vehículo y su responsabilidad fiscal para el año sería cero. Para verlo con un ejemplo, podamos asumir que esta compañía que se llama Big Beautiful Plastic Productions adquiere un camión para distribuir sus productos. El camión califica como Qualified Property bajo la sección 168 y esto es típicamente activos que tienen un periodo de producción de menos de 20 años y que cumplen ciertos requisitos. En el caso de camiones, vehículos de lujo, como los define el código, hay ciertas restricciones adicionales que hay que verificar. No obstante, este es un tipo de activo que le aplica generalmente a muchos contribuyentes que puede ser relevante para sus empresas. Digamos que este camión califica como propiedad calificada. Si tiene un costo de $100,000 cuando fue adquirido, fue puesto en servicio el 1 de noviembre. Para el año corriente, para el año 2025, el contribuyente podrá tomar una deducción por $100,000 que reduciría directamente el ingreso percibido durante ese año. Aquí hay que tener un poco de cuidado, no obstante, que si el uso del activo cambia en años subsiguientes, pudieran haber un tipo de recapture, pero típicamente si se mantiene como uso de negocio y se hace que cumpla con los parámetros requeridos, no debe haber tema. Muy bien. Como lo habíamos anticipado en sesiones anteriores, a la vez que vamos digiriendo la legislación reciente, iremos identificando áreas de interés. Queríamos tocar base hoy con lo que es el Inflation Reduction Act, en particular con lo que son los Green Energy Provisions, las disposiciones de energía renovable. Si nos vamos a periodos antes de Trump, o luego de Trump 1, antes de Trump 2, la presidencia de Joe Biden. El presidente Biden fue el líder de una legislación, tal vez la legislación más grande en Estados Unidos que ha tenido con respecto a una política ambiental. El Inflation Reduction Act fue la medida legislativa más grande en la historia de Estados Unidos en que se aprueba una reforma fiscal que incentiva el uso de estructuras e inversiones de energía renovable en solar, eólico, de hidrógeno, nuclear. Básicamente, una lista que si los que están en la llamada conocen lo que es el Cheesecake Factory en Estados Unidos, que tiene un menú gigante, así de grande eran las disposiciones de incentivos bajo esta regla. La presidencia de Biden propuso estos créditos, estos beneficios
que han impulsado gigantescamente la inversión, tanto doméstica como extranjera en Estados Unidos, porque son muy buenos. Hay tanto créditos de producción como créditos de inversión. Y la administración de Biden pudo pasar esta legislación al imponer un impuesto adicional que se llama el Corporate Alternative Minimum Tax, que le aplica a alrededor de 200 empresas en Estados Unidos y es un impuesto que aplica a base de los ingresos en los libros, o sea, bajo términos contables. ¿Qué pasa? Cuando entra Trump en su segunda presidencia, que promete extender los beneficios a individuos, a tasas preferenciales, reducir el impuesto en tiempo extra, reducir el impuesto en propinas, tenía que pagarlo de alguna manera, además de que su política no es consistente con la de Biden de energía renovable, por lo que en esta reforma fiscal del 4 de julio se modificó significativamente las disposiciones de energía renovable en el Inflation Reduction Act, por lo que tomaron el dinero, el impuesto recaudado bajo el CAMT, bajo el Corporate Alternative Minimum Tax, y en vez de continuar utilizándolo para inversión en energía renovable, eliminan o proponen que disposiciones tengan un periodo de efectividad menor para poder extender y financiar los otros beneficios que hemos discutido y estamos discutiendo en estas sesiones. Un poco más puntual. Lo que hace la reforma fiscal del 4 de julio es que modifica y reduce el periodo de efectividad de estas disposiciones de energía renovable. Hay un enfoque particular en lo que son vehículos eléctricos, fincas de viento, fincas solares y lo que son proyectos de energía eficiente residencial. Digamos que yo instalo ventanas que son protectoras del sol o instalo placas solares en mi techo de mi casa, y todo esto tiene que ser puesto en efecto muy rápido para entonces poder transicionar. ¿Significa que todo está fuera de la mesa y significa que ya terminó el tiempo que tenemos para estas inversiones? No. Básicamente lo que ha sucedido es que ciertas disposiciones específicas van a tener un periodo de efectividad menor. En el caso de vehículos de motor, los beneficios terminan a fin de este año. En el caso de viento y solar, los proyectos tienen que ser puestos en servicio, placing in service, antes del 2028. Proyectos de hidrógeno siguen teniendo efectividad, pero su periodo de efectividad termina en el 2027, que es 5 años antes de lo estipulado para la reforma de Biden. En el caso de Advanced Manufacturing, para materia y componentes utilizados en fincas eólicas, el beneficio termina a partir del 2027. Ciertas disposiciones se han mantenido, eh, como lo que son los clean fuels. Estos son fuentes de energía limpia que no vienen del petróleo, que vienen de otros mecanismos. Igual lo que es carbon capture, lo que son de los vertederos, de distintos mecanismos naturales que se pueden repurpose para el propósito de extraer energía. Igual hay beneficios para la energía nuclear y biodiesel. Sí continúan ciertas restricciones que estaban en la legislación original que han sido increíblemente controversiales. Y el punto del debate es, China domina el mercado. China tiene las placas solares, China tiene materia prima y China está en una posición de inundar el mercado de placas solares a un costo menor que lo que le cuesta a una empresa americana producirlos y poder utilizarlos. Entonces, un grupo de personas que están en esta industria prefiere que haya un poco de flexibilidad para poder adquirir placas solares para sus proyectos a un costo razonable, a un costo manejable, mientras otro grupo que está intentando producir placas solares localmente en Estados Unidos no pueden competir con los costos de, digamos, placas de China. Además de eso, tenemos el riesgo político de que no estamos en los mejores términos con China, con Rusia, con Irán, con Corea del Norte. Entonces, como política nacional, de seguridad nacional, se quiere evitar, o ese ha sido el mensaje que el gobierno ha emitido, que estos actores de estos países sean inversionistas de proyectos que pueden ser importantes para la seguridad nacional. Todo esto presenta oportunidades de planificación, pero sí acelera el tiempo que tienen los inversionistas para entrar en estas estructuras, estas inversiones y en estos proyectos. El gobierno está trabajando diligentemente en guidance, en legislación, en reglamentación, para implementar la reforma fiscal del 4 de julio, por lo que el periodo ha sido un poco acelerado y sí hay oportunidad de entrar en estos negocios, en estos mercados, pero hay que moverse un poco más rápido.
Sí. Y Pedro, no aquí, sé si aquí tienes un comentario. sí, no, adelante. Y digo, con los 2 minutos que nos quedan, nomás reiterar que sí, este es donde hay una convergencia del tema geopolítico con el tema de legislación fiscal, que al ser China la potencia dominante en materia de energía renovable, ¿no? De controlar el 80% de la tecnología a nivel mundial para este tipo de energía, y al ser Estados Unidos una de las superpotencias en materia de energía petrolera, pues, prefiere mantener esa industria petrolera y no necesariamente migrar a una industria de energías renovables, ¿no? Pero bueno, con eso, Jorge, ¿qué podemos esperar que sigue? ¿Cuándo, qué dicen los rumores? ¿Cuándo podemos esperar que reabra el gobierno o cuáles son los factores que pueden influir para hacer más presión en el Congreso y que ya se llegue a un acuerdo sobre el presupuesto? Pero yo creo que yo te he comentado que yo estaba en el gobierno cuando cerró en el 2018, 2019, y es una posición increíblemente difícil de estar cuando uno está en la casa, no haciendo nada, sabiendo que tienes cosas que hacer y el trabajo no se va a hacer por sí solo. Luego te llama y te dice, oye, eres esencial, tienes que terminar este reglamento y vas a una oficina donde típicamente trabajan 1,000, 2,000 personas y no hay nadie excepto las 5 personas trabajando en este único proyecto que solamente puedes ver un tema. Si un correo dice esto es de otro caso, no puedes saludar, no puedes leer, no puedes hacer nada. Yo creo que aquí lo que va a pasar es que van a ser los empleados de gobierno los que van a impulsar una resolución. Si los partidos no están hablando, es muy difícil que haya progreso. Y lo que pasó en el 2019 fue que eventualmente, luego de sobre 30 días de estar el gobierno cerrado, empleados de lo que fue TSA y otras agencias se fueron de brazos caídos. Estaban siendo obligados a ir a trabajar, no estaban cobrando, dejaron de ir a trabajar, dejaron de hacer su trabajo con digamos, efectivamente. Y digamos, TSA, cuando los empleados no van a trabajar, pues las colas se hacen gigantescas, los vuelos se retrasan, Flight Tower, Flight Control, no tiene recursos para, en términos de seguridad, coordinar todos los vuelos y la vida de los individuos que pudieran no estar impactados por el cierre del gobierno se ven directamente impactados y entonces sí fuerzan y le piden a sus congresistas que hagan algo y que resuelvan el tema. Sí, efectivamente, aquí hay, digo, ya con esto concluiríamos, pero hay tres factores que creo que se consideran que pueden ser una herramienta de presión más que en otros años, ¿no? Primero, como decía Jorge, seguridad en aeropuertos, TSA, y una vez que empiezan a haber demora en vuelos, tanto congresistas como la población que vota, pues va a ser un punto de presión. Segundo es el pago a los militares, ¿no? Probablemente vieron las noticias que se está especulando si el pago del 15 de octubre iba a ser el primer cheque que no recibían los militares en décadas. Y al final lo que hizo la Casa Blanca reasignó ciertos recursos o a través del Pentágono para que se pagaran, pero pues eso no puede seguir de manera indefinida, ¿no? Hay un límite en los recursos que tiene discrecionalidad o considera que tiene discrecionalidad y puede resignar. Y por último, también, que es el punto de presión de los demócratas, que ahora en noviembre se hace la renovación de ciertos seguros, dejan de tener vigencia los subsidios que se estaban dando, entonces mucha gente va a ver un incremento en las primas de seguro de médico, ¿no? Entonces, pues es algo que puede ver que en los siguientes días o semanas tengan presión los congresistas para llegar a un acuerdo, pero otra vez al día de hoy no vemos que sea algo inminente, ¿no? Por lo menos que lo que se especula es que va a durar varios días más, y no es que algunas semanas. Pero bueno, con eso, muchas gracias, Jorge, como siempre, y concluimos la sesión del día de hoy. Les decíamos que es la reforma fiscal en Estados Unidos siempre da mucho de qué hablar. Seguirán reglamentos una vez que el IRS reanude actividades, además de los que ya están trabajando eso al ser esencial. Les recordamos que van a recibir la presentación del día de hoy, van a recibir el link para las sesiones en ocasiones anteriores. Los que puedan acompañarnos la siguiente semana en San Diego para la 20ª edición del Procopio International Tax Institute, ahí los esperamos. Y la próxima sesión de este webinar será el 19 de noviembre, donde hablaremos ya temas meramente con factor internacional, ¿no? Cambios a GILTI, SUPAREF, entre otros. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.